¿Saben qué es la sinéresis? No se asusten que no es ningún término complejo. En corto, la sinéresis es cuando la cuajada bota suero después de que se ha cortado y está determinada por la cantidad de suero que bota el queso en un determinado periodo de tiempo. Simple. Hola amigos, soy Diet Instructions del Dr. Quesero y quiero darles la bienvenida a un nuevo video donde vamos a explorar la maravillosa ciencia de elaborar quesos artesanales. Por más complicado que a veces parezca, hacer quesos es más fácil que pelar mandarinas y es más divertido de lo que muchos creen. No obstante, existe una pregunta que muchos de ustedes se deben estar haciendo. ¿Existe una fórmula secreta para hacer un queso ideal? En el video de hoy hablaremos de los 6 factores que afectan la sinéresis. Pero antes, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Número 1. La geometría. El queso nos conquista por su sabor, su textura y su forma. También nos atrapa por el aspecto de su corteza y su color, ¿cierto? Pero ¿han pensado en su forma? Hagan la prueba y pregúntele a alguien cercano por la primera imagen que asocia a la figura de un queso. Su respuesta será probablemente una rueda, ¿verdad? Y tiene su lógica porque los quesos redondos son los más habituales en nuestra cesta de la compra. Su similitud con una torta más o menos alta favorece a que se corten en triángulos, o yo diría más bien en cuñas, porque es el correcto nombre. Aunque a estas alturas ya sabemos que el corte de la cuajada tiene su protocolo. Pero desde el punto de vista de la manufactura de quesos artesanales, la cosa es diferente. Cuando cortamos la cuajada, esta debe ser cortada en cubos. ¿Y por qué en cubos? La respuesta es sencilla y te la voy a decir ya. Pero antes de continuar, quiero invitarte cada sábado a mi programa Pregúntale al Dr. Quesero. En tu país de origen será viernes porque yo estoy en Nueva Zelanda. Y la hora es a las 9:30 am, hora de Nueva Zelanda para los que hablan español. Y 11 de la mañana para los que hablan inglés. Allí siempre hablo de un tema específico relacionado con los quesos artesanales y respondo las preguntas de mi audiencia. Bueno, sigamos. Cortamos en cubos porque un cubo tiene 6 caras, ¿cierto? Y todas las caras del cubo estarán drenando suero a la vez y la cuajada se hará más fuerte y compacta. Si cortamos en una forma diferente a un cubo, digamos un rectángulo o un triángulo, la exposición será menor y por lo tanto la sinéresis, que es decir, el drenado de la cuajada, será menor. Ahora les voy a dar un secreto. Mientras más pequeños sean los cubos, el área de exposición será mayor porque habrá más cubos drenando suero al mismo tiempo y todos por sus 6 caras. En este caso, la sinéresis será mayor y el queso será más seco. Saber a qué tamaño cortar, bien sea 10, 12, 15 o 25 milímetros, proporcionará un grado de humedad específico en el queso, pero eso se los dirá la receta que usen y por supuesto la experiencia que ganen con el tiempo. Número 2. La coagulación. La coagulación es el proceso mediante el cual la leche comienza su transformación en queso. La coagulación puede ser por acidez natural, en la cual las proteínas de la leche se coagulan por efectos del pH dependiente de la cantidad de ácido producido por las bacterias lácticas. También puede ser añadido directamente. Cuando cuajamos la leche, la cuajada obtenida tiene las siguientes características. Está parcialmente desmineralizada, porosa, húmeda y poco contráctil. Muy bien sabemos que la elaboración de un queso es todo un arte y a la vez es ciencia para que todo resulte tal cual lo queremos, con aquel sabor exótico capaz de acompañar nuestra comida. Es importante saber que dentro de su elaboración existen otros factores además de los 2 que les acabo de mencionar y que son igualmente importantes y afectan directamente su elaboración. En resumen y para ser más específicos, la sinéresis de la cuajada es una etapa crítica en la elaboración de quesos artesanales. El grado de sinéresis y el tiempo que ésta dura juegan un papel fundamental en determinar la humedad, el contenido de minerales y de lactosa de la cuajada drenada y aún en la del producto final. Número 3. La presión. Si la cuajada se mantiene en el suero, cualquier presión externa aplicada mejora en gran medida a la sinéresis. La presión que le apliquemos al queso tiene como finalidad principal una mayor y mejor extracción del suero y en algunos casos también propicia un moldeado perfecto. Es por eso que prensamos el queso cuando lo hacemos. Prensando favorecemos a la sinéresis y el queso se hace más compacto.
Para que el prensado sea correcto, la presión debe aplicarse uniformemente en todo el queso, normalmente utilizando prensas neumáticas, bien sea horizontales o verticales. También se puede utilizar el prensado con resortes y tornillos o el prensado que yo uso, que es utilizando la gravedad. Si desean saber más de cómo prensar un queso, miren este video donde les enseño a fabricar una prensa. Solo sigan el link que les pongo aquí arriba. En el prensado, la carga debe ser progresiva y uniforme, comenzando con una presión suave dependiendo del tamaño de los quesos, para terminar con presiones fuertes y dependiendo de la carga que apliquemos, la sinéresis será mayor o menor y nuestro queso será más o menos compacto. Ahora, ¿por qué dicho prensado es gradual? Y la respuesta es que si aplicamos toda la carga de una vez, dicha carga evita que los granos de cuajada se compacten haciendo que se deformen entre sí, dejando solo canales estrechos entre ellos que dificultan el drenaje del suero y por lo tanto la sinéresis disminuye y el queso queda más húmedo y por lo tanto más blando. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, esperemos que estés disfrutando de la magia que hay en cada una de las fases que caracterizan la elaboración de este magnífico alimento. Y ojalá llegues a enamorarte como yo de este arte. Ahora, si quieres aprender todavía más, te invito a tomar mi curso de queso artesanal para principiantes en el link que te pongo aquí arriba. Número 4. La temperatura. La temperatura influye en gran medida en la tasa de sinéresis de la cuajada. En otras palabras, cuando la temperatura es constante, la tasa de sinéresis es constante. Y en la medida que la temperatura baja, la sinéresis disminuye. Como sabemos, la sinéresis, al sacar agua del queso, también le está quitando peso. Y por lo tanto, la sinéresis produce pérdidas económicas a los queseros porque el queso da un rendimiento menor por litro de leche. Un truco que hacen algunos queseros para evitar esa pérdida es enfriar el queso cuando ya está hecho. Sobre todo cuando hacen quesos frescos porque no tienen mucho sabor. Al enfriar el queso, la sinéresis se para y el queso pesa más. Por supuesto, al calentarse el queso nuevamente, a temperatura ambiente, la sinéresis regresa y el queso vuelve a perder agua, pero esta pérdida ya no es para el quesero, sino para el consumidor. Una salida no muy honesta de los queseros, de algunos queseros. Número 5. El pH. El pH controla el proceso de sinéresis de la cuajada y está íntimamente relacionado con la pérdida de humedad. Si la leche se ha acidificado antes del cuajado, la tasa de sinéresis será más lenta. Cuando cuajamos la leche de forma natural, la cuajada es muy frágil. Si hasta ahora te ha gustado el video, los invito a apoyarnos en Patreon o en mi programa de membresías del canal en la categoría de apoyo, que son más o menos $3 o $4 por mes, menos que un café. Apoyándonos, nos ayudan a hacer más videos como este y aprenderán mucho más sobre este lindo arte de los quesos artesanales, porque tendremos más recursos para que ustedes aprendan. Hacer queso es una pasión que he desarrollado en los últimos años y como yo sufrí mucho al extrañar los quesos de mi amada Venezuela, no me quedó más que aprender. Bueno, yo quiero que ustedes también aprendan y si me ayudan, les aseguro que aprenderán. Y aquí les doy un tip. Cuando la leche está ácida y ponemos poco rennet, la coagulación será fundamentalmente láctica y por lo tanto el cuajo será más débil. Ahora, si por el contrario ponemos una dosis normal de cuajo a la leche agria, vamos a tener una coagulación muy rápida, pero tendremos una coagulación mala. ¿Cuál es la solución? Debemos usar la dosis casi normal de cuajo para dirigir la cuajada al tipo enzimático, pero disminuyendo la temperatura para alargar al máximo posible el tiempo de coagulación y facilitar la formación de un coágulo fuerte. Número 6. Los componentes de la leche. Antes de entrar en los componentes de la leche, dale al botón de me gusta y comparte este video con todos tus amigos. A YouTube le encanta que compartan sus videos y así podrá llegar a muchísimas más personas. Les cuento que los componentes de la leche determinan la calidad del queso y por supuesto la tasa de sinéresis. Para que refresquemos los conocimientos, la sinéresis es la tasa de expulsión de agua de la cuajada por unidad de tiempo. Ahora bien, la tendencia general cuando hacemos queso es que la leche coagulada con rennet produce más sinéresis en la medida que el contenido de humedad es mayor, pero tiene poco efecto sobre el contenido de agua de la cuajada con poca grasa después de que la sinéresis se ha completado. En otras palabras y para hacerlo más simple, un mayor contenido de grasa en la leche hace que la sinéresis sea más lenta. Por ejemplo, si el porcentaje de grasa aumenta de 2 a 6%,
la tasa de sinéresis se reduce en un 15% aproximadamente y debemos tomar las acciones necesarias para que dicho cuajo no sea tan débil. ¿Y tú qué opinas de cada uno de estos factores? ¿Qué es lo más curioso de todo? Dímelo en los comentarios. Bueno, hasta aquí nos trajo el río y ya será hasta la próxima.